Hermanos, hermanas, la historia de la salvación se mueve entre el pecado y la santidad. El día de hoy, correspondiente al Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Hermanos, en una lectura superficial de este texto, no es muy llamativo, ciertamente. Vienen una serie de nombres, algunos de ellos difíciles de pronunciar según nuestro idioma, y en una lectura un tanto rápida, diríamos que tiene de evangélico un texto donde solamente aparecen nombres. ¿Qué de evangelio hay allí? Sin embargo, ya cuando analizamos un poquito más los nombres que aparecen en esta lista, que según Mateo son los antepasados de Jesús, encontramos algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham, empezando con Abraham. Sabemos, hermanos, que es el padre de la fe, o el padre en la fe, pero ese padre en la fe también negó a su mujer, negó que ella fuera su mujer. Y en un par de ocasiones aparece en la Biblia que le dijo, mira, tú preséntate como mi hermana. Tenemos otro, Judá. ¿Quién fue Judá? Uno que vendió a su propio hermano, a José, y después se metió con su nuera. Y si revisamos así, también ¿quién fue Rahab? Una prostituta. ¿Quién fue David? Bueno, pues un adúltero. ¿Quién es Betsabé? Pues la mujer adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad en esta lista, hermanos, solamente unos cuantos personajes se rescatan y podríamos decir, valdría la pena escribir sus nombres con letras de oro en alguna parte, ¿no? Como lo tenemos en algún congreso de algún país, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que a pesar del pecado, que a pesar de la miseria humana, que a pesar de que no siempre nosotros nos conducimos como Dios quiere, Dios va haciendo su obra. Porque es cierto, no se destacan muchos personajes que aparezcan aquí como ciertamente memorables, pero claro que los hay, claro que los hay. La última, ni más ni menos, versículo 16, María, la que fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Hermanos, y aquí está lo grande. Por un lado, no importa que en tu historia personal hayan habido personajes siniestros, que hayan personas o haya habido personas que te hayan lastimado, que te hayan ofendido. Aún en medio de todo eso, hay un proyecto de salvación. Primera cosa. Y segunda cosa, ahora nos corresponde a nosotros. Podríamos criticar a nuestros antepasados, como luego hacemos, criticamos a papá, a mamá, al párroco, etc. Bueno, pero ahora nos toca a nosotros. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para escribir esa historia de la salvación? Tenemos dos opciones, hermanos. O somos de los personajes siniestros que aparecen, o también somos de los personajes luminosos como María, que son capaces de dar una respuesta, un sí al Señor. Ojalá pues, hermanos, hermanas, que el Señor encuentre en nosotros gente dispuesta siempre a hacer su voluntad, a escribir derecho en medio de renglones torcidos. Que el Señor sea el que escriba esta historia de la salvación. Es mi deseo en esta segunda parte del Adviento. Y como de costumbre, les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta luego.